El mensaje llegó un martes por la tarde, mientras Valentina Reyes lavaba los platos del almuerzo con el agua demasiado caliente, como siempre, porque su madre le había dicho que el agua fría no mata los gérmenes, y ella nunca había podido sacarse esa idea de la cabeza. El teléfono vibró sobre la encimera de granito, una sola vez, y el nombre que apareció en la pantalla le produjo ese tipo de alegría pequeña y concreta que solo dan las personas de las que uno se había olvidado sin querer. Marco Villalba. Marco. ¿Hacía cuánto? 4 años, quizás 5. Habían sido inseparables durante la universidad. De esas amistades que se construyen en las madrugadas estudiando para exámenes que ninguno de los dos iba a pasar, en bares baratos donde el ruido era tan alto que había que gritar cualquier cosa para que pareciera importante. Luego él se había ido a trabajar a otra ciudad. Luego ella había cambiado de trabajo. Luego la vida había hecho lo que siempre hace: interponer distancia sin pedir permiso. El mensaje era simple: estoy de paso por la ciudad esta semana. Cena el jueves. El sitio de siempre. Como antes. ¿Vienes? Valentina sonrió sin darse cuenta. El sitio de siempre era la Taberna del Faro, un restaurante en el centro con mesas de madera oscura y camareros que nunca sonreían, y una carta que no había cambiado en 20 años. Habían celebrado ahí los exámenes aprobados, los reprobados, los cumpleaños, las rupturas. Le respondió que sí antes de terminar de secar las manos. El jueves llegó con ese frío húmedo de noviembre que se mete por el cuello del abrigo sin importar cuántas capas uno lleve. Valentina llegó 5 minutos tarde, como siempre, y empujó la puerta de la taberna con esa familiaridad física que solo tienen los lugares que conocemos de memoria. El olor fue lo primero: vino, madera vieja, algo frito en la cocina. Lo segundo fue Marco, sentado exactamente en la mesa del rincón donde siempre se sentaban, con la mano levantada saludando. Se veía igual. Eso fue lo primero que pensó Valentina mientras caminaba entre las mesas. Que Marco se veía exactamente igual que 5 años atrás, lo cual era raro, porque nadie se ve igual después de 5 años. El mismo corte de pelo castaño, la misma chaqueta azul marino que usaba tanto que ella pensaba que dormía con ella, la misma sonrisa ligeramente torcida hacia la izquierda, que siempre le había dado un aire de estar guardando un secreto gracioso. Se abrazaron. Era el abrazo correcto, la presión justa, la duración adecuada. Marco: estás igual, Val. Juro que estás exactamente igual. Valentina: tú también. Qué raro es eso, ¿no? Que el tiempo no pase. Marco rió. Un sonido familiar, cálido. Pidieron vino, la misma botella de siempre, porque ¿para qué cambiar lo que funciona? Y durante los primeros 20 minutos todo fue exactamente como Valentina esperaba que fuera. Cómodo, fácil, ese tipo de conversación que solo es posible con alguien que te conoce de verdad. Habló del trabajo nuevo. Él habló de la ciudad en la que vivía, del apartamento, de un perro que había adoptado y que se llamaba Borges porque era un pretencioso, dijo, y los dos rieron. Todo era normal. Todo estaba perfectamente bien. Fue con el segundo vaso de vino cuando llegó la primera grieta. Valentina mencionó de pasada la noche que habían quedado atrapados en el metro durante casi 3 horas por una avería, camino al concierto de esa banda de rock argentino que los dos adoraban. Había sido en 3er año de universidad, una tarde de marzo, y lo habían pasado tan bien ahí atrapados entre desconocidos que cuando por fin llegaron al concierto ya había terminado y ninguno de los dos se molestó. El metro olía a metal caliente y a la mujer del abrigo verde que leía una novela sin inmutarse por el caos. Marco había intentado convencer a un anciano de que jugaran a las cartas. Valentina se había reído tanto que le dolió el estómago durante 2 días. Marco frunció el ceño levemente, no de la forma en que uno frunce el ceño al intentar recordar algo, sino de la forma en que uno frunce el ceño cuando no entiende de qué le están hablando. Marco: ¿el metro? ¿Qué concierto era ese? Valentina: Los Piojos, Marco. La gira de 2017. Estuvimos casi 3 horas sentados en el suelo del vagón. Tú intentaste enseñarle a ese señor mayor a jugar al truco. Una pausa corta.
Marco la miró con una expresión que Valentina no supo clasificar del todo. No era confusión exactamente, era algo más plano, como una pantalla en negro antes de que cargue la imagen. Marco. Ah, sí. Claro, claro. ¿El metro? Sí, pero no era así claro. Era la respuesta de alguien que no recuerda nada y decide seguir adelante de todas formas. Valentina tomó un sorbo de vino y decidió que era el tiempo, que así funciona la memoria, que ella misma olvidaba cosas que había vivido. Lo dejó pasar, el tiempo pasa, la memoria miente. O eso nos decimos. Llegaron los entrantes. El camarero, el mismo de siempre, ese hombre de unos 50 años con bigote gris y la expresión permanente de quien ha escuchado demasiadas conversaciones ajenas, les dejó una tabla de embutidos que ninguno de los dos había pedido, pero que siempre pedían aquí sin necesidad de decirlo. Era una de esas costumbres invisibles de los lugares que te conocen. Valentina intentó de nuevo. Mencionó el apartamento que habían compartido brevemente durante un verano con otros dos compañeros, un lugar con la ducha rota y una terraza desde la que se veía el tejado de un supermercado, pero que a ellos les parecía la mejor vista del mundo. Mencionó a Claudia, la compañera de piso que cocinaba fatal pero con tanto entusiasmo que nadie era capaz de decírselo. Mencionó la fiesta de fin de curso donde Marco había bailado encima de una mesa, hasta que la mesa cedió, y los tres que estaban alrededor cayeron al suelo entre risas. Marco la escuchaba, con la cabeza ligeramente inclinada, los ojos fijos en ella, una sonrisa educada en los labios, pero no reía. No completaba las frases como hacen las personas cuando comparten un recuerdo. Ese fenómeno involuntario por el que uno empieza a recordar antes de que el otro termine de contar. Simplemente escuchaba, como quien escucha una historia que le cuentan sobre personas que no conoce. Valentina, ¿te acuerdas de Claudia? La del pollo al curry que siempre salía crudo por dentro. Marco, sí, Claudia. ¿Qué chica tan...? Sí. Valentina dejó el tenedor sobre la tabla despacio. ¿Qué chica tan sí? No era una respuesta. Era un sonido con forma de respuesta. Miró a Marco con más atención de la que había puesto hasta ese momento. La atención específica que usamos cuando algo nos inquieta, pero no queremos admitirlo todavía. Él seguía siendo Marco. Los gestos, la postura, esa forma de inclinar la copa de vino antes de beber como si fuera a olerla. Todo correcto. Todo en su sitio. Y sin embargo, Valentina decidió hacer una prueba. Sutil, casi imperceptible de la forma en que uno hace pruebas cuando no quiere que la otra persona sepa que está siendo examinada. Mencionó el nombre del profesor de literatura comparada, que los dos habían odiado con una intensidad casi reverente durante 2 años. Un hombre pequeño y arrogante, que devolvía los trabajos con notas escritas en rojo que eran básicamente insultos académicos. Mencionó su nombre equivocado. Lo llamó profesor Mendoza, cuando su nombre real era Medrano. El profesor Medrano, que nunca se olvidaba de quién llegaba tarde y lo anotaba en una libreta marrón que nadie había visto nunca pero todos daban por sentada. Valentina y Marco habían pasado medio semestre inventando teorías sobre qué había en esa libreta. Valentina, ¿y te acuerdas del profesor Mendoza? El de literatura. Con la libreta esa que siempre llevaba, Marco asintió sin dudar ni un segundo. Marco, sí, claro, Mendoza, un tipo insoportable. El estómago de Valentina hizo algo que no era hambre. Era Medrano. El nombre era Medrano, y cualquier persona que hubiera pasado 2 años sufriendo sus clases lo sabía, con la misma certeza con que sabe su propio nombre. Marco no lo había corregido. No había arrugado la nariz diciendo Mendoza, no, Medrano, como habría hecho el Marco Real, porque el Marco Real era de las personas que corrigen los nombres propios con la convicción de quien defiende algo importante. La cosa sentada frente a ella sonrió y cortó un trozo de embutido con la precisión educada de quien sabe perfectamente cómo se usan los cubiertos. Valentina mantuvo la suya, sonrisa firme, manos quietas sobre el mantel, respiración controlada. Pensó con la parte más fría de su cerebro. No sabe qué sé. Algo lleva su cara, algo lleva su voz, pero no sus recuerdos. Valentina empezó a prestar atención a cosas que antes no había mirado.
La forma en que Marco parpadeaba, demasiado regular como un metrónomo. Un parpadeo cada 4 o 5 segundos, con una precisión que los ojos humanos no tienen porque los ojos humanos parpadean cuando necesitan parpadear. De forma irregular, respondiendo al mundo, la forma en que sostenía la copa, los 5 dedos envolviendo el cuerpo de cristal en lugar de sujetar el tallo, como todo el mundo hace con el vino, como el Marco Real hacía porque lo había aprendido de una chica que le gustaba en segundo año, y que le dijo que sujetar el cuerpo de la copa calienta el vino, y él nunca lo olvidó. Pequeñas cosas, cada una insignificante por sí sola, todas juntas formando un patrón que Valentina reconoció con ese tipo de horror silencioso que no grita porque sabe que gritar es el error más grave que puede cometer en este momento. Quiso mirar el teléfono. Quiso inventar cualquier excusa para ir al baño y llamar a alguien, a quien fuera. Pero entonces el hombre que llevaba la cara de Marco dijo algo que le heló la sangre con más eficacia que cualquier amenaza directa habría logrado. Marco, es bueno estar aquí contigo, Val. Han pasado tantos años. A veces me pregunto si recuerdas las cosas igual que yo. Si las cosas que vivimos juntos se ven igual desde los dos lados. Lo dijo mirándola directamente a los ojos, sin apartar la vista, con esa sonrisa ligeramente torcida hacia la izquierda que era perfecta, que era exactamente la de Marco, que no debería poder ser la de nadie más y sin embargo estaba ahí, usada como una llave en una cerradura, y en los ojos que eran marrones como los de Marco, y tenían el mismo punto dorado cerca del iris que Valentina recordaba de una tarde de verano en que se habían quedado mirándose sin saber muy bien por qué. En esos ojos, si uno miraba con la atención suficiente, si uno dejaba de mirar a los ojos y empezaba a mirar dentro de ellos, no había nada. No el tipo de nada de las personas absortas en sus pensamientos. El otro tipo de nada. El nada que no tiene fondo. Valentina calculó la distancia hasta la puerta. 7 mesas. Un pasillo estrecho entre la barra y la pared. La puerta de madera pesada que abría hacia adentro. Calculó cuánto tardaría en levantarse, en salvar esas 7 mesas, en empujar la puerta, y calculó algo más, que la cosa sentada frente a ella llevaba toda la noche calculando también, que se había elegido este restaurante, esta mesa en el rincón más alejado de la salida, si había llegado antes que ella para estar ya sentado cuando entró, nada de eso era casual. La puerta principal se abrió en ese momento, y Valentina giró la cabeza con un movimiento involuntario de esperanza. Era una pareja joven con el frío todavía en las mejillas. El camarero del bigote gris los recibió con su gesto habitual de quien hace esto desde hace demasiado tiempo. Valentina miró al camarero, pensó en levantarse y decirle algo, cualquier cosa, un código de emergencia que las personas jamás necesitan saber hasta que de pronto lo necesitan. La voz de Marco llegó suave, casi amable, casi exactamente como debería sonar la voz de Marco. Marco, no te vayas todavía, Val. La noche acaba de empezar. Además, todavía no te he contado por qué estoy realmente aquí. No era una amenaza en ningún sentido que pudiera llevarle a la policía. No había en esas palabras ninguna violencia explícita que justificara levantarse, gritar, pedir ayuda. Era solo una frase perfectamente razonable, que sin embargo Valentina sintió como una puerta que se cierra con llave desde fuera. Se quedó sentada, no porque quisiera, sino porque algo en la forma en que lo dijo activó en ella un instinto más viejo que el pensamiento racional. El instinto que le dice al animal pequeño que moverse llama más la atención que quedarse quieto. La cosa que llevaba la cara de Marco llenó su copa de vino con una delicadeza perfecta. Levantó las suyas, esperó. Marco, ¿por los viejos tiempos? ¿No? Y Valentina Reyes, con las manos frías y el corazón latiendo a una velocidad que nadie a esa mesa debería notar, levantó su copa también. Porque a veces el miedo más inteligente es el que no se ve, y porque la noche, efectivamente, acababa de empezar. Afuera, el frío de noviembre seguía pegado a los cristales del restaurante como algo que espera. Dentro, entre las mesas de madera oscura y la luz amarilla y el olor a vino y a cocina, una mujer sonreía frente a algo que llevaba el rostro de un amigo que quizás ya no existía en ningún lugar de este mundo.
y sonreía porque era lo único que le quedaba por hacer.